Dios habló con voz sincera, inspirando su verdad. Hermanos, quiero que por favor me acompañen allí a Colosenses capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 5, aunque quiero tomar solamente unos pocos versículos. Versos 12 al 14 es lo que voy a tomar. Lo vamos a leer hasta el 17 porque voy a continuar la siguiente semana con esta enseñanza. Hoy vamos a hablar solamente de Colosenses capítulo 3, versos 12 al 14. Pero quiero que lo tomemos desde el verso 5 para que entendamos el contexto de lo que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosas. Bien, dice así lo siguiente: haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y bien, hermanos, aquí a través de este texto, de manera general, podemos ver dos situaciones o dos hechos en las cuales el apóstol Pablo nos llama a nosotros. Por un lado, de los versos 5 al 9, el apóstol Pablo llama a la iglesia, a los creyentes, a que dejen aquellas cosas en las cuales antes de ser creyentes vivían ellos en todas estas cosas, ¿no? Todas estas cosas por las cuales la palabra del Señor y el apóstol Pablo amonesta también a las iglesias en las cuales no debe de suceder. Muera en vosotros, dice el apóstol Pablo, todo aquello que es lo terrenal, que no haya entre ustedes fornicación, impurezas, avaricias, pasiones desordenadas, malos deseos. Todos estos aspectos el apóstol Pablo menciona de que la iglesia, ahora que en Cristo Jesús ha venido a ser una nueva persona transformada por el Señor, estas cosas no deben de ocurrir en la vida del creyente. No debe de practicarse. No debe de ser o de continuar ese estilo de vida en el creyente. Y a partir de los siguientes, desde el verso 12, aquí ya el apóstol Pablo nos habla en positivo, y es aquello en lo cual nosotros, evidentemente los creyentes, somos invitados a entender que de acuerdo a la nueva identidad que nosotros hemos recibido en el Señor, nosotros debemos de estar revestidos de estas cosas que nos muestra allí en el verso 12. Ustedes saben, hermanos, y quienes principalmente hemos trabajado en una empresa o lo hacemos, sabemos que de alguna manera tenemos que manejar la identidad de la empresa, ¿no?
Cuando trabajé allí en esta institución financiera, yo tenía un uniforme que tenía que llevar, por lo menos tal vez, si no me equivoco, unas 2 o 3 veces por semana. Tenía el logo de la institución y bueno, todos nos sentíamos identificados porque nosotros pertenecíamos a esa institución financiera. Sé de que ustedes también, algunos de ustedes tienen sus empresas y quienes trabajan en empresas tienen que manejar cierto, llamémoslo así, uniforme. Esa es la palabra que evidentemente los distingue, ¿no? Y eso es justamente cuando nosotros utilizamos ese uniforme, evidentemente tenemos que ir en pro de que al vestir ese uniforme estemos pues dándole ese respeto, esa identidad a lo que nosotros estamos evidentemente puestos. No me podría imaginar allí a un policía de tránsito sin su uniforme, tal vez tocando el pito, ¿no? Por más que tocara el pito, pero estuviera vestido de civil, ninguna persona pues le va a prestar atención a un policía de tránsito con su pito, pero sin uniforme. Evidentemente, el policía de tránsito con su uniforme y con su pito, por supuesto, será respetado justamente por el uniforme que viste, ¿no? En la palabra del Señor nos está mostrando justamente eso el apóstol Pablo. Nosotros como creyentes tenemos algo en lo cual nosotros hemos sido revestidos y por lo cual como creyentes cada uno de nosotros debemos de identificarnos. Claro que esto no es como un uniforme en la cual yo agarro y simplemente después de haber estado en el trabajo o donde yo estoy, salgo, llego a la casa y me quito y ya soy simplemente un civil. No se trata de eso, sino de que como creyentes nosotros nos identificamos todo el tiempo, permanentemente, cada día, 24/7, las 24 horas del día. El creyente debe de vivir, en esencia, lo que estamos diciendo, es que el creyente debe de vivir de manera acorde a lo cual nuestro Señor Jesucristo nos ha transformado nuestras vidas. Eso es. La salvación a nosotros como creyentes nos lleva a una responsabilidad. El Señor en su gracia nos dio salvación. Ya lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo porque es parte del Evangelio y entendemos claramente de que la salvación no ha sido un fruto de alguna obra buena que nosotros hubiéramos hecho. La salvación es por pura gracia y misericordia del Señor. Por tanto, al habernos dado el Señor a nosotros la gracia de la salvación, eso conlleva a todo creyente, a que todo creyente sea responsable en nuestro estilo de vida. No vivir un estilo de vida pecaminoso, sino más bien un estilo de vida al cual el apóstol Pablo nos llama. Y en ese sentido quiero básicamente aquí solamente tocar 2 puntos, ¿ya?, de acuerdo a este tema, y el primero está en estos versículos 12 y 13 de este capítulo 3 de Colosenses. Dice allí el capítulo 3, versos 12 y 13, dice: vestidos pues, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que en este texto el apóstol Pablo nos dice de que nosotros debemos de revestirnos de todas aquellas virtudes que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en nosotros, ¿no? Cuando allí nos dice en el inicio del verso 12, nos dice allí, vestidos pues, dice allí, ¿no? Vestidos pues es esa manera en la cual el creyente entiende que en el Señor al darnos salvación nos ha transformado y Él nos ha dado esa capacidad a nosotros, esa capacidad interna. Él nos ha puesto al hacernos esa metanoia en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón. Esa transformación interna debe de reflejarse a través de nuestras acciones externas. A eso es lo que el apóstol Pablo nos llama a nosotros y nos dice:
vestidos pues como hijos de Dios, como hijos escogidos. Y evidentemente aquí lo que Él está haciendo es mostrándonos una verdad, ¿no? La verdad es el hecho de que no es quizás o en parte es de que Dios ha dado salvación al hombre. Romanos 8, 29 nos dice de que el Señor nos dio a nosotros, nos eligió, nos predestinó, nos llamó, ¿no? Para que nosotros vengamos a salvación. Así que el Señor es quien nos ha dado a salvación, pero evidentemente esta salvación no viene como algo que sea una obligación para la persona. Ninguna persona puede llegar a ser obligada para ser salvo, sino que la salvación viene también, por supuesto, como parte de una aceptación de las personas del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Así es que allí el apóstol Pablo nos está hablando una gran verdad, diciéndonos de que nosotros hemos sido escogidos por el Señor. Miren aquí esto, por ejemplo, Efesios capítulo 1, verso 4, si ustedes me acompañan. Efesios capítulo 1, verso 4 nos dice que Dios nos escogió en Él. Por supuesto, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice de que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y también en segunda de Timoteo, por favor, anótenlo allí en sus agendas, en sus cuadernos. Segunda de Timoteo 1:9 nos dice que Él nos llamó no por nuestras buenas obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El Señor nos conoció aún antes de que nosotros naciéramos. El Señor nos conoció aún antes de la fundación del mundo. Y como ya antes se ha enseñado acerca de este versículo específico, lo que quiere decir este texto es que el Señor nos conoció de una manera profunda. No fue de algo así a la ligera que simplemente nos miró externamente, sino que Él nos conoció profundamente y Él en su gracia y de acuerdo a sus propósitos, Él nos dio a nosotros salvación. Eso es lo que ha hecho y lo que nosotros como creyentes, amado hermano, hermana, usted y yo debemos de entender. La salvación que nos dio el Señor fue una salvación gratuita, costó su sangre. Pero el hecho de que nosotros hayamos venido a ser llamados por Él, elegidos por Él, eso nos da a nosotros no solamente un tremendo privilegio como hijo de Dios, sino que por supuesto nos da esta tremenda responsabilidad. Y allí continúa el texto, dice, hermanos, ustedes como escogidos, dice, ustedes vivan, dice allí el texto en el verso 12, dice allí, santos, como vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, ¿no? La palabra santo quiere decir, allí es la palabra agio, significa separado, significa apartado, significa que el Señor nos escogió a nosotros los creyentes de entre todos los seres humanos. Imagínense, ahorita nosotros estamos dentro de una generación que son 8.500 millones de personas en esta generación. 8.500 millones de personas. ¿Cuántas de esas personas son verdaderamente salvos? A la verdad, la palabra siempre dice que simplemente es un remanente. No sabemos cuánto, pero lo único que podemos decir es que los creyentes verdaderos, en realidad en el mundo somos pocos. Aunque en el mundo hay más de 8.500 millones de personas ahora. Así es que usted y yo, hermanos, somos privilegiados. Así que cuando habla de la palabra santo, está hablando una persona separada, apartada, una persona en la cual el Señor escogió de entre todo el mundo. Así es que el Señor nos llama a nosotros a que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad, y cuando nosotros no cumplimos la voluntad de Dios en cierta medida, nosotros estamos como que arruinando ese propósito en el cual Él nos dio, ¿no? ¿Cuál es el propósito único por el cual Dios nos dio a nosotros salvación?
La Biblia dice de que Dios nos salvó para que nosotros glorifiquemos a Él. Efesios nos llama a eso. Usted y yo, si usted es creyente, si cada uno de nosotros somos creyentes, el propósito por el cual Dios nos eligió a nosotros es para que nosotros glorifiquemos su nombre. Así que, por tanto, nosotros tenemos que vivir como Él es. Dice la palabra, Él es santo, santo, santo. Y en Pedro nos dice a nosotros, Pedro nos llama a nosotros que somos sacerdotes, piedras vivas, santos, ¿no? Hijos del Señor. Así que nos llama a nosotros a que debemos de vestirnos justamente en esa santidad, revestirnos de su santidad de Él, y además también dice ser amados, ¿no? En realidad santos y amados de parte del Señor hacia nosotros. Luego dice, de entrañable misericordia, dice, ¿no? Continúa allí esta palabra de entrañable misericordia, y la misericordia significa piedad. La misericordia significa simpatía, la misericordia significa compasión. Y cuando se une esto de entrañable misericordia, para nosotros significa esto de que nos dice de que nosotros debemos de vestirnos de una compasión profunda. Debemos de vestirnos de una compasión profunda, es decir, tener compasión, una compasión interna, pero una compasión que a la vez es apremiante. Apremiante significa de que las cosas están allí para que nosotros lo hagamos, para que nosotros estemos allí listos para las cosas en las cuales el Señor nos está llamando a misericordia. En la antigüedad habían situaciones bastante difíciles para las personas en las épocas antiguas. Hoy en esta generación que vivimos, tenemos allí, si un anciano no tiene familia, hay un centro para ancianos. Hoy, bueno, tenemos hospitales y tenemos lugares en los cuales las personas pueden llegar y se puede atender por cantidad a las personas para que puedan recibir atención en salud. En los tiempos antiguos eso realmente era difícil, en los tiempos de nuestro Señor, en los tiempos antiguos. Muchas veces las personas estando en una situación de pobreza morían en esa condición, estando los adultos necesitados de sus familiares y sus familiares no lo asistían, podían ellos también morir prácticamente a su propia suerte. Así que en este sentido el Señor está llamando a los creyentes, a nosotros, a que nosotros como creyentes no seamos indiferentes al sufrimiento humano, ¿no? Nosotros sabemos que hay personas a nuestro alrededor que están sufriendo. Hay personas a nuestro alrededor que no la están pasando bien. Hay personas a nuestro alrededor que necesitan de nosotros a lo menos orar por ellos. Hay personas que necesitan quizás a lo menos un medicamento o un poco de comida que les pueda ayudar a paliar, aunque sea la situación por la cual está viviendo. Y nosotros no tenemos que ser indiferentes a esa situación. El apóstol Santiago, por ejemplo, al tocar este tema, les dijo a los hermanos, recuerden de que solamente cuando viene una persona, en necesidad a ustedes, no solamente necesita que ustedes le digan, ve en paz, voy a orar por ti, sino que si está en la posibilidad de ustedes el poder ayudarlo, háganlo. Eso fue lo que Santiago mencionó. Así que, hermanos, de entrañable misericordia nos dice a nosotros que debemos de revestirnos de corazón hacia ver las necesidades en las cuales están nuestro prójimo. Y hermanos, lo cierto es que aún en este tiempo nosotros estamos viviendo situaciones muy difíciles. Tenemos familiares, tenemos amistades, tenemos conocidos, vecinos. Es increíble, pero estamos viviendo dentro de una generación en la cual alguno le llamó una generación de plástico, ¿no? En la cual todo lo que estamos llegando a comer, todo lo que comemos está lleno de agroquímicos y todo ello. Hoy la vida parece más desechable de lo que, por supuesto, antes era realmente. Así que hay necesidades evidentemente a nuestro alrededor.
hay personas que están muriendo de alguna manera a nuestro alrededor y como creyentes nosotros no podemos quedar indiferentes al sufrimiento humano. A eso es lo que el apóstol Pablo se refiere de entrañable misericordia. Hermanos, revístanse de esto, llenos de compasión, pero háganlo con urgencia. La situación es apremiante, está a la vista. Por el otro lado también el apóstol Pablo nos llama a la iglesia a que ellos deben de andar, dice, en benignidad, dice, llenos de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad. Así que cuando se habla de la benignidad, está bastante relacionado a la misericordia. Esta palabra benignidad significa gracia que penetra a toda persona, al ser de una persona que suaviza toda dureza, ¿no? La benignidad es justamente esto, es una persona que se preocupa tanto por el bienestar de su prójimo, pero a la vez también se preocupa por su bienestar suyo. En este sentido, la benignidad es importante para el creyente. Revístanse de benignidad, es decir, que la benignidad, la gracia penetre en todo su ser de tal manera que suavice cualquier dureza que pueda haber, ¿no? A veces tenemos situaciones que realmente tal vez nos pueden hablar con dureza o podemos recibir algunas situaciones que no esperamos o que no imaginamos, pero el Señor nos llama a nosotros a actuar con benignidad. También nos llama, por supuesto, allí a la mansedumbre, esta palabra griega prautes, la mansedumbre. Y cuando nos dice de mansedumbre, relacionado allí a la humildad, no significa mansedumbre debilidad de carácter. Muchas veces una persona dice, bueno, yo soy manso, pero no soy menso, ¿no es cierto? Y es verdad, por supuesto. La palabra nos llama a que el creyente debe de ser manso, no menso, claro que sí. Pero ¿qué significa justamente la mansedumbre? No es una debilidad de carácter, no es una debilidad o flaqueza, sino de que la persona mansa reconoce que también es pecador y está dispuesto a soportar las cargas que los pecados de los otros le infligen, ¿no? La persona mansa, como lo fue Moisés, ¿no es cierto? La palabra nos indica de que Moisés fue un hombre manso, ¿no? Lleno de mansedumbre. Aun cuando estuvieron allí sus coterráneos contra él, ya listos incluso aún para agarrar la piedra, Moisés en ningún momento profirió palabras contra ellos o agarró y pidió del cielo que cayera fuego, digamos, hacia estas personas, sino que la actitud de Moisés fue simplemente de agarrar y de arrodillarse, bajando la cabeza delante del Señor, ¿no? Es decir, estaba Moisés dejando esa situación, no que sea contra él, sino que lo que estaba sucediendo en ese momento era contra el Señor. Y aún el mismo Moisés tuvo que de manera reiterada estar intercediendo aún todavía por aquellas personas quienes le hicieron daño. Hermanos, qué carácter más lindo y qué carácter más tierno y qué carácter más lleno, robusto es cuando un creyente, a pesar de recibir daño, no por ello deja de ser la persona quien es en su integridad y aún todavía ora e intercede al Señor por aquellas personas quienes le han hecho daño. Así es que el Señor a nosotros nos llama a que nosotros seamos personas con mansedumbre. Y esto evidentemente es un fruto del Espíritu Santo, sin lugar a duda. El apóstol Pablo a los Gálatas le dijo, hermanos, sean llenos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así que la mansedumbre, la benignidad están dentro de lo que el Señor ha dado al creyente. Y eso es lo que evidentemente debe de caracterizar nuestra conducta. Debe de caracterizar. Otro aspecto también en lo que la Biblia
nos llama a nosotros y continúa allí, dice, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, ¿no? Este es otro aspecto también. La paciencia, estamos hablando la palabra griega macrotumia, ¿no? Esa es la palabra, la voz griega del griego, la voz griega de paciencia. Y cuando hablamos de paciencia es totalmente opuesto al resentimiento. La paciencia es totalmente opuesta a la venganza, ¿no? La paciencia fue una cualidad, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La paciencia fue una cualidad de Timoteo. Pablo le escribió también a Timoteo en 1 de Timoteo 1:16. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: por esto mismo fui yo recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. El apóstol Pablo en este pequeño versículo está resumiendo todas aquellas cosas que hasta ese momento él había vivido como creyente, ¿no? ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo, lo que el apóstol Pablo había vivido hasta ese momento? Había sido apedreado, había sido encarcelado, lo habían puesto en el cepo, había sido puesto allá en lo más profundo, en el lugar más de la cárcel, ¿no? Había sido latigado, ¿no? Le habían dado latigazos. Y bueno, habían pasado muchas cosas evidentemente por las cuales el apóstol Pablo había vivido, y en este contexto está mostrando de que el apóstol Pablo fue una persona paciente. Aunque él, podríamos decir que humanamente tuvo todo el derecho de tener resentimiento, aunque él tuvo todo el derecho, entre comillas, de asumir alguna venganza contra aquellos quienes le hicieron daño, pero en realidad el apóstol Pablo no hizo absolutamente nada en contra de ellos. Y más al contrario, le dijo a su hijo amado, a Timoteo, de que él había sido recibido misericordia para mostrar en él, el primero, ¿no? Por medio del apóstol Pablo, toda la clemencia, ¿no? Nuestro Señor Jesús estaba mostrando toda su clemencia por medio del apóstol Pablo, por medio de su paciencia. ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos? ¿Hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a asumir ciertas situaciones que no queremos, no nos gustaría, pero que sucede? Alguna vez un boxeador cristiano agarró y estaba, dice, frente a un hombre, que este hombre agarraba y lo confrontaba, ¿no? Al boxeador, ¿no? Parece que el boxeador no estaba en el lugar de pugilista ahí, ¿no? Sino como un civil, pero boxeador, ¿no? Y este hombre agarró y lo confrontó y ¡pam! Nomás le dio el primero en el cachete y ¡pam! Nomás, dice, así quedó nomás el boxeador. Y luego el boxeador agarró y le dijo: si quieres pégame en el otro lado, dice, ¿no? Y también ese hombre ¡pam! Le dio el segundo en el otro cachete, ¿no? Y ya que agarró y le dijo: bueno, ya no tengo más donde puedes dar, ahora me toca a mí, dijo, ¿no? Por supuesto, eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. O sea, no se trata de que pucha, voy a aguantar y a ver hasta dónde aguanto, ¿no? No se trata de que a ver hasta que me saque mis casillas, que evidentemente en nuestra naturaleza humana muchas veces pasa, pero el Señor no nos llama a eso. Lo que tenemos, a lo menos, algo que el Señor nos dice con mucha claridad, es que el Señor nos dice de que en este mundo vamos a ser afligidos, en este mundo nosotros vamos a sufrir, ¿no? Eso es lo que Filipenses lo dice en el capítulo 1, yendo al capítulo 2. Hermanos, vamos a pasar por ello. El tema es cómo nosotros tomamos esta situación. La palabra nos indica que nosotros debemos de estar con mansedumbre, debemos de ser mansos, humildes, benignos, todos estos aspectos que son importantes y las cuales destacan, y fue lo que nuestro Señor Jesús dijo: en esto conocerán que vosotros sois mis discípulos, en que entre ustedes se amen unos a otros. Y no es fácil amar, no es fácil amar. Aquí anoche, en estos lugares, han estado nuestros queridos jóvenes. Y por allí el orador estuvo aquí y le dijo: ¿alguien sabe qué significa amar?
Y por allí, ¿no? Lo que siempre normalmente sale, ¿no? Es un sentimiento, dijo alguien por ahí que está enamorado, ¿no? Y está bien, ¿no? Algunos creen de que el amor es solo un sentimiento. Pero en realidad eso nada más es un pequeño ápice, nada más el sentimiento dentro de lo que realmente significa amar, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo nos demostró el verdadero amor cuando Él dio su vida por toda la humanidad y principalmente por su iglesia. Así es que en el amor nuestro Señor Jesús nos demostró lo que es el verdadero amor, nos lo demostró con su propia vida. Y nosotros, queridos hermanos, hemos sido revestidos de todas estas virtudes. Usted y yo hemos sido revestidos de paciencia. Usted y yo hemos sido revestidos de mansedumbre. Usted y yo hemos sido revestidos de benignidad. Hemos sido revestidos de todas estas cosas. Pero no solamente allí, el apóstol Pablo no termina. Aún todavía agarra el apóstol Pablo y quiere ir más allá, quiere ir a la llaga donde está el dolor y nos dice ahí que nos debemos de soportar unos a otros. Soportándoos, dice allí, unos a otros. Esta palabra soportando significa resistir, perdurar a pesar de la persecución, a pesar de las amenazas, a pesar de los agravios, a pesar de la indiferencia, a pesar de cualquier mal sin buscar vengarse. Eso es lo que el apóstol Pablo nos llama. El Señor Jesús nos llama. Nuestro Señor Jesús, cuando estuvo clavado en esa cruz, el Señor Jesús dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Esteban, cuando estuvo allí en el mismo lugar del sacrificio recibiendo las pedradas hasta que estuvo a la muerte, Esteban dijo: Señor, por favor, perdónalos. Señor, perdónalos. Y murió. Hermanos, lo único que también el Señor también nos ha dicho a nosotros es que no vamos a recibir cosas más allá de lo que podemos realmente aguantar. Bueno, eso tenemos de que el Señor nos ha dicho. De que el Señor conoce nuestra capacidad y sabe hasta dónde nosotros vamos a aguantar. Así que todo lo que nos llegue a nosotros podemos estar completamente seguros que es algo que podemos aguantar. Sea cual sea lo que nos pueda venir para el Señor, Él está seguro que lo que vamos a recibir, que no sea grato para nosotros, Él dice que lo podemos aguantar. Estamos en la capacidad. Él nos ha dado. Así que en la iglesia tenemos, hermanos, diferencias. Tenemos, por supuesto. En la iglesia tenemos desacuerdos. Pero el Señor no quiere de ninguna manera que estas diferencias y desacuerdos y de repente por allí cruces de palabras termine en cosas en las cuales no son agradables para el Señor o agradables para la iglesia. El Señor no quiere murmuraciones. El Señor no quiere chismes. El Señor no quiere que esto se termine, digamos, en un tema de amargura o de resentimiento o de dolor. El Señor quiere que a pesar de que hayan esas cosas, los creyentes sean lo suficientemente maduros para poder conciliar. Para eso está Mateo capítulo 18. Dice: si tiene algo contra tu hermano, ve a tu hermano, acude a él y habla a tu hermano. Y aún en el contexto en el que Jesús está hablando eso, está hablando en un contexto de reconciliación. En un contexto en que el hermano ofendido, el que se considera ofendido, acude a él para agarrar y para solucionar el problema. El Señor nos ha llamado a nosotros a perdonar. El Señor nos ha llamado a que como creyentes maduros solucionemos esos problemas para que sea Dios glorificado. En algún momento el apóstol Pablo dijo: ¿por qué no recibís vosotros? ¿Cuál fue la palabra que él utilizó? ¿Por qué no recibís vosotros más bien el agravio, ¿no? Creo que fue en la carta a los Corintios, ¿no? ¿Por qué no recibís más bien vosotros el agravio, ¿no? ¿Por qué no son lo suficientemente maduros para recibir el agravio, ¿no? Así que a todas estas cosas el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos está llamando
a nosotros. Y luego termina en el verso 14 y dice que sobre todas estas cosas, dice, nosotros debemos de vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto, ¿no? Así es que manteniendo esa vestidura en la cual hemos recibido del Señor, nos dice que el amor es el cinto que ajusta todas estas cosas. Así como los varones y las damas también, cuando se ponen el cinturón y nos ponemos el cinturón y nos ajusta, de la misma manera lo que ajusta todas estas virtudes en el creyente es el amor. El amor que ha sido dado por nuestro Señor a nuestras vidas. Así es que cuando hablamos del amor es la cualidad moral más importante en la vida del creyente. Así como el pegamento que hace posible el pegamento entre dos cosas, lo mismo en la iglesia viene a ser el Espíritu Santo, es lo que nos une a nosotros en el vínculo perfecto, ¿no? El Espíritu Santo. Cuando nosotros agarramos y estamos en comunión con el Señor, esa comunión se traduce en mi comunión con mi hermano, con mi hermana. Yo no puedo decir de que estoy enamorado del Señor. Yo no puedo decir de que estoy bien con el Señor en comunión cuando yo estoy aborreciendo a mi hermano o a mi hermana. Eso por lo menos la Biblia y en lo que estamos estudiando, la carta de Primera de Juan claramente establece que dice que todo aquel que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, este es mentiroso. Porque viendo a su hermano lo aborrece y no viendo a Dios dice que lo ama, dice eso no puede existir. Eso es una incoherencia. Así que cada uno de nosotros, dice, somos llamados por el Señor a que nosotros agarremos y nos pongamos a cuentas bajo el cinto del amor, actuando con humildad, ¿no? Y así dice que como creyentes realmente vamos a disfrutar de una buena comunión, de una plena comunión, de una comunión fraternal entre nosotros. Allí es donde realmente vamos a poder disfrutar de la relación que tenemos como hermanos en Cristo. El Señor nos ha llamado a nosotros a vivir en fraternidad, en que realmente entre nosotros estemos allí bien fuertes, bien cimentados, bien arraigados, en que nos estimemos, nos cuidemos entre nosotros. La palabra del Señor nos dice que nuestra relación como creyentes es aún más fuerte que la misma relación que podamos tener con nuestros hermanos familiares de sangre. Porque nuestros familiares de sangre habrán entre ellos lastimosamente quedarán para condenación eterna. Por tanto, nuestra relación que tenemos en Cristo es mucho mayor. Por eso el apóstol Pablo dijo siempre que tengamos preferencias entre nosotros, entre creyentes. Yo no puedo concebir, tal vez por allí, no podría concebir a un hermano que tal vez pueda decir de que agarra y le va más mejor con el mundo, como alguna vez escuché hace unos años atrás a un hermano decir de que le iba mejor con el mundo que con los creyentes en la iglesia. Eso no puede existir en la iglesia del Señor, ¿no? Eso no puede existir. Así que allí estamos en estos versículos, versos 12 al 14, el Señor nos está mostrando aquellas virtudes por las cuales nosotros tenemos que revestirnos, dejando lo que ya mencionó en el verso 5 al 9, que dice que debemos de dejar todas aquellas cosas que eran parte de nuestra vida pasada. Inmundicia, lascivia, fornicación, adulterio, y todas esas cosas ya fueron desechadas en Cristo, en nuestra salvación ya pasó. Y es parte de nuestra nueva vida el revestirnos de todas aquellas cosas que en Cristo hemos recibido y que lo tenemos como fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y sobre todo esto dice el cinto del amor, ¿no? Que hace que nos ciñamos y que tengamos y mantengamos todas estas virtudes en nuestras vidas. Bien, así que hermanos, creo que no hay mejor oportunidad justamente en esta noche que tenemos la cena del Señor. El apóstol Pablo nos insta a cada uno de nosotros a que al participar de la cena del Señor, primeramente dice, nos examinemos, dice la palabra, a nosotros mismos. Bien, nos examinemos a nosotros mismos.
para participar así y tener este tiempo de comunión. ¿Bien? Así que vamos a orar. Oremos. Amado Señor, gracias Padre por tu bendición, por tu palabra que nos da entendimiento, nos hace ver, Señor. Todos de alguna manera, Señor, creo que caemos en alguna de estas situaciones. Y Padre, quizás muchas veces no queremos afrontar cuando recibimos alguna cosa que no queremos o que no esperamos. Y nos es difícil afrontarlo con madurez. Nos es difícil, Señor, ser mansos, actuar con misericordia, actuar, Señor, con benignidad. Y Padre, te ruego, por favor, ayúdanos. Cuando estas cosas suceden, sabemos, Señor, que esto es fruto de nuestra carnalidad, que no estamos permitiendo que usted, Señor, trabaje en nuestras vidas y quite esta situación de nosotros, en la cual podamos confesarlo a usted y usted nos perdone y allí podamos entrar en comunión con usted y con nuestro prójimo. Padre, por favor, perdónenos si no hemos sido consecuentes con lo que tu palabra nos manda, pero te pido por favor que quites estas cosas de nosotros. Papá, a veces nos es difícil, pero queremos por favor recibir de ti esta capacidad y que podamos, Señor, así en amor poder estar con nuestro hermano, nuestra hermana y solucionar estas cosas en ti. Si es necesario recibir el agravio, amén. Pero sobre todo, Señor, en la cual tú principalmente seas glorificado en nuestras vidas y en la vida de nuestro prójimo. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.